Muchas gracias, Manuel, y continuamos ahora un bloque más de nuestro servicio de adoración. Nuestro Dios es digno de que le honremos y ahora es un tiempo especial de mejora continua y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Te pido que abras en el capítulo 9, el libro de los Hechos. Mientras tanto, quisiera que recordemos que estamos meditando este año el lema, la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y un día más damos un paso meditando sobre cómo nuestro Señor ha ido haciendo este trabajo. Hoy día vamos a ver cómo en ese despliegue el Señor cambia la vida de una persona, que ha sido muy importante para el cristianismo, que es Saulo de Tarso. Hoy día nuestra meditación va sobre la conversión de Saulo de Tarso. Como vemos allí el bosquejo, vamos a meditar sobre este hecho y también nuestro pensamiento se va a organizar sobre estos 3 puntos: cómo Saulo se dispone en medio de esa persecución que había iniciado de ir hacia Damasco, donde el cristianismo se ha extendido, ya ha tomado cuerpo ya la iglesia allí. Después veremos cómo en un segundo punto Cristo, el Señor Jesucristo, va a encontrar a Saulo que va de camino a Damasco y lo que se produce allí, tanto para Saulo como para el mundo en general, el pueblo de Dios en particular. Y tercero, vamos a meditar cómo el Señor usa a un siervo suyo, Ananías, para trabajar en esta conversión que se está dando de Saulo. Y antes de comenzar, quiero llamar tu atención con una noticia que me parecía como un resumen así muy rápido de lo que pasó ese día cuando Saulo salió de camino para Damasco a perseguir a los seguidores de Cristo. Y es una noticia que no quiero que hiera ninguna sensibilidad porque no hay ningún herido, será una noticia de una crónica de un noticiero, pero que creo que refleja así en un modo muy rápido lo que pasó ese día para Saulo. Si podemos ver el corto, es una noticia de crónica de un telediario, pasó en los Estados Unidos y la verdad que nos puede ayudar, ¿no?, a centrar nuestra atención en algo que... Muy impactante esa noticia que algún reportero de esos que andan con el móvil, como cada uno hoy en día puede hacer, ¿no? Y yo pensaba en esos camiones que pasan ahí en la noticia. Yo los conozco y creo que se parece a cualquiera de esos grandes camiones que vemos circular por alguna de las autovías de aquí. Son vehículos muy potentes, muy grandes, muy fuertes. Inclusive los que conducen esos vehículos son siempre allí, ¿no? Gente que te miran desde arriba y hasta si te pudieran echar el coche, el vehículo encima, te lo echarían, ¿no? Eso creo que para mí me hacía pensar, ¿no?, en esta personalidad humana que ahora veremos en detalle de Saulo, cómo es el ser humano. El corazón del ser humano es un poco como ese camión, ¿no? Ese camión que se va creciendo poco a poco. Nuestro corazón, dice la Escritura, que está decaído. Lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. Nuestro corazón está en cortocircuito y principalmente porque hemos dado la espalda a nuestro Creador y a nuestro Dios.
Y entonces en ese cortocircuito sucede esto, ¿no? Que la gente se va transformando un poco como en esos camiones, cada vez más grandes, ¿no? Persiguiendo cada uno de nosotros la autorrealización, dicen los filósofos, ¿no? Hoy en día, que todos persiguen esa autorrealización de espalda a nuestro Creador y a nuestro Dios. Y a un cierto punto yo veo, cuando meditamos en este texto, ¿no? A un Saulo que está como ese camión, en este punto de su vida que se ha quedado allí. Y un tren viene y lo arrasa, lo arrolla. Y vamos a ir viendo, ¿no? Todas las repercusiones que ha tenido esto para la vida de este hombre tan famoso, porque es un hombre muy famoso en el mundo entero, y también para nosotros. Y también vamos a meditar qué implicaciones tiene esto de esa conversión que él tuvo, sincera con su Dios, con el Señor, y también qué puntos de conexión tiene con nosotros. Porque como digo siempre, sí, nosotros meditamos y hay una clave histórica en todo lo que hacemos, pero esto tiene que ver contigo y conmigo a fecha de hoy. ¿Cómo es que el Señor está trabajando en ti y en mí eso que pasó con Saulo allí en el primer siglo? Y entonces vamos a leer en nuestro texto que escribe Lucas en el capítulo 9 de Hechos, y dice así, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció, al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nuestro texto es un texto tremendo. Comenzamos con algunas pinceladas de la persona, la biografía de este hombre, de este Saulo, contemporáneo del Señor Jesucristo, aunque parece que nunca se llegaron a encontrar durante el ministerio de Cristo.
mientras estaba allí en el pueblo de Israel enseñando, fue el Señor Jesucristo, como vemos, que va a encontrarlo cuando ya ha resucitado. Saulo había nacido en la ciudad de Tarso, una ciudad importante, no era ningún pueblucho, ni mucho menos, era una ciudad de la provincia de Cilicia, la actual Turquía, y sabemos que era una ciudad importante porque era muy cosmopolita, tenía un gran volumen de comercio internacional en aquellas fechas, y según Estrabón, un geógrafo antiguo, era lo que podríamos decir ahora una ciudad universitaria, como cuando pensamos aquí en nuestro ámbito, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en Salamanca, ¿no? Como una ciudad universitaria. Y hoy, claro, tú y yo podemos ver, ¿no? Muy claramente que el Señor tenía un propósito y un plan bien definido cuando decidió que Saulo naciera en este lugar. Porque me hacía acordar un poco lo que sucedió con Moisés cuando el Señor lo rescata, ¿no? De esa matanza que el faraón manda contra el pueblo de Israel, sus primogénitos, y el Señor lo puso en el palacio del faraón para que creciera y fuera formado allí en ese contexto. Y aquí vemos un poco algo similar, cómo Saulo nace y se desarrolla en este lugar con estas características, que mientras él crecía se estaba preparando inconscientemente para hacer esa misión que el Señor lo había pensado que él tenía que hacer. Se crió allí en contacto con muchas culturas diferentes, aprendió la diversidad, la diferencia de las razas, hablaba distintos idiomas porque era una ciudad donde había que hablar distintos idiomas, y nosotros, tú y yo a fecha de hoy sabemos que eso fue algo muy importante para desarrollar el ministerio que Pablo hizo para extender el cristianismo. Otro elemento que me parece interesante que recordemos es que el Señor dotó a Saulo de la ciudadanía romana. No entendemos cómo esta familia judía allí en esta provincia del imperio pudo tener este estatus de ciudadanía romana, pero no cabe duda que también eso fue una herramienta que el Señor preparaba para que Saulo tuviera más posibilidades de extender el reino de los cielos. Su oficio también me parece es interesante de que lo recordemos. Era costumbre entre los judíos que todo joven, cualquier familia tenía que formar a sus jóvenes. El proverbio que tenían era que si uno no enseñaba a su hijo un oficio, es como que lo dejaba que estuviera preparado para ser un ladrón. Y entonces vemos que aquí la Escritura nos va a decir, ¿no?, que él tenía este oficio de fabricante de tiendas y parece que lo heredó de su padre. Y esto nos lleva a pensar, ¿no?, en el elemento familiar también de la biografía de Saulo. Y sin duda, la familia en la cual él creció dejó una marca tremenda en él, más allá de su ciudadanía y de la ciudad donde había nacido. Y él mismo, cuando hace referencia, ¿no?, a ese bagaje que él tiene, lo leemos en Filipenses 3, capítulo 5, ¿no? Y dice que él era circuncidado al 8º día, declara, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Muy orgulloso de esa herencia que tenía. La familia también ayudó para que él se formara en la religión judía y lo envían a estudiar a Jerusalén. Y allí sabemos que se formó a los pies de este gran maestro Gamaliel, que hace varios domingos ya estuvimos hablando. Era un maestro de los más notables que tenían los judíos en esa época. Y en el verso 3:6 de Filipenses, Pablo dice, ¿no?, que él llegó a ser, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que él tenía realmente en su corazón un fervor religioso muy fuerte. Y esto creo que fue tan verdad porque cuando él comienza a estar más permanentemente en Jerusalén, los líderes religiosos lo llaman y lo ponen al frente de todo este movimiento de persecución y de oposición al cristianismo. Y la Escritura, como hemos venido viendo
en los capítulos anteriores que meditábamos sobre Hechos, nos muestran a un Pablo lleno de indignación, un Saulo que piensa que este movimiento que está creciendo allí en su época es una plaga, como una plaga que se va extendiendo, un blasfemo de aquellos que dicen que siguen a un maldito, porque la Escritura, según su visión, veía a Cristo como uno que era maldito porque había sido crucificado de la forma en que fue crucificado Jesucristo. Para él esto era una barbaridad, así que él acepta ese encargo que le hacen las autoridades judías y comienza a luchar con todas sus fuerzas para eliminar esta plaga. Creo que al hacerlo también puede que se haya inspirado en este capítulo 25 de Números, donde vemos ahí como una especie de héroe del pueblo judío, un tal Fines, que dice que el Señor honró porque también en esos días el pueblo se había desviado, estaba mezclado con los pueblos vecinos que lo llevaban a la idolatría y el Señor había mandado una plaga y este Fines mató a un hombre y a una mujer, un judío con una extranjera. Y el Señor, a partir de ese hecho que ve en Fines, el Señor piensa que alguien ha entendido realmente lo que está sucediendo y honra a Fines frenando esa plaga. Creo que Saulo pensaba un poco, ¿no? Esta plaga que está sucediendo aquí de este cristianismo blasfemo, hay que hacer algo, hay que matar a esta gente para que esto pare. Y por eso hemos visto en Hechos capítulo 8, ¿no?, que él iba de casa en casa, dice, y arrastraba tanto discípulas como discípulos de Cristo y los metía en prisión, los hacía castigar y los hacía pasar muy mal. Pero en su celo asesino, Pablo no se conformó con lo que estaba haciendo en Jerusalén, sino que vio que era necesario ir más allá, donde se estaba extendiendo el cristianismo. Y nuestro verso de hoy nos da a entender de que ya había una comunidad de cristianos que se había formado en Damasco, a unos 280 kilómetros de Jerusalén. Y entonces Pablo se dirige a los líderes religiosos y pide, dice, vino al sumo sacerdote y pidió y recibió cartas del sumo sacerdote que autorizaba ese desplazamiento de él con una comitiva para ir a buscar a los cristianos. Leía una fuente que no es bíblica, que es un libro apócrifo, Primera de Macabeos, capítulo 15. Es un libro que habla sobre la historia del pueblo de Israel. Y me llamó la atención porque allí describe un poco cómo era este tema de las cartas que fue a pedir Saulo a los principales de la sinagoga, de la religión judía. Se ve que en esa época que describe el libro de los Macabeos había como una especie de acuerdo entre el imperio romano y el pueblo de Israel, según el cual el imperio, a cambio de unos impuestos que había recibido de parte de los israelitas, había concedido como una especie de lo que nosotros hoy conocemos como un tratado de extradición. Entonces era eso lo que Saulo estaba buscando, que le autorizaran para ir, digamos, un poco cumpliendo ese protocolo y no tener ningún tipo de problemas. Y entonces nuestro texto dice que él va con eso tratando de llegar a Damasco y encontrar si había más hombres, mujeres de este camino, porque se llamaba el movimiento cristiano los del camino en esa época. En el libro de Hechos se menciona varias veces este título, ¿no? Y me parece muy apropiado que se dirijan a los cristianos como el camino, porque en realidad el cristianismo no es solamente una creencia, sino que es como un estilo de vida que el Señor nos ha dejado, ¿no?, donde el modelo principal es Él, su persona, sus valores, lo que es Él, y todos los que le seguimos, le miramos, aprendemos de Él, absorbemos y aplicamos eso en nuestras vidas. Entonces eso es un proceso, un camino que nosotros hacemos como discípulas y discípulos de Jesús. Y este camino se estaba esparciendo cada vez más, como dice nuestro lema de los domingos. Vamos al segundo punto. Entonces, nuestro texto dice que
el Señor se dispone de ir a encontrar a Saulo en el camino de Damasco. Punto 2. Saulo dice que a un cierto punto, casi llegando allí a Damasco, vio un resplandor primero, una luz potente. Por eso me gustaba esa imagen de fondo en el bosquejo, esa luz que dice que lo dejó cegado. Fue algo repentino, algo espectacular a lo cual se enfrentó. Y me venía a pensar, ¿no?, cuando él estaba allí, que dice que cayó a tierra, pero no cayó en una actitud de adoración al Señor, sino que dice que cayó aterrorizado ante lo que estaba sucediendo. Pienso que él, con toda la formación teológica que tenía, especialmente del Antiguo Testamento, no habrá dejado de recordar las teofanías, cuando el Señor se aparecía en el Antiguo Testamento a los siervos, a los patriarcas primero, por ejemplo a Moisés, cuando se apareció allí en Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente. Y quizás su ego también, ¿no?, que decimos que era como este camión tan potente, decía, el Señor se me está apareciendo, ¿qué me va a decir? O Job, cuando el Señor se aparece a Job en el capítulo 38 a 42 y va a convencer a Job de su ignorancia. Pero como iremos viendo, el Señor no veía ningún mérito en Saulo. Hay varios textos paralelos en el libro de los Hechos donde nos dan más pistas de todo este suceso, como fue en Hechos 22:6, por ejemplo. Pablo dice que esto pasó cuando era mediodía, o sea que en pleno mediodía, con un sol brillante allí en ese paisaje, me imagino que esta luz tiene que haber sido mucho más potente y no me cabe ninguna duda que venía de Cristo mismo. Cayó a tierra y la reacción que tuvo, como decíamos, no es que estuviera reverenciando al Señor, simplemente se estaba cubriendo allí, tirado en tierra porque no quería ser dañado. Me parece interesante que también desmontemos un mito también que sale en muchas obras de arte, ¿no?, que dice que iba en un caballo y que se cayó del caballo, pero en realidad en la Escritura no dice en ninguna parte que él fuera montado en ningún animal, y esto es importante que nosotros lo tengamos claro, por más que haya pinturas tan famosas que dicen esto, en la Escritura no hay mención de esto. Y ahora vamos un poco a ese diálogo que tiene Saulo con el Señor. Me parece muy importante que meditemos estas preguntas que surgen a partir de este llamado que hace el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta pregunta lo va a confrontar a él un poco como ese tren que veíamos en esta noticia, ¿no? Porque él pensaba que estaba en lo correcto, en toda su erudición, en toda la teología que él había aprendido, pensaba que estaba honrando al Señor con esa matanza y esa persecución de los cristianos. Pero en este momento comienza a darse cuenta que su servicio realmente no tenía nada que ver con el Dios verdadero y mucho menos con el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Porque se comienza a dar cuenta que está sucediendo lo que había dicho Gamaliel, su maestro, que también lo meditamos hace unos domingos atrás, que se estaba encontrando en una lucha a brazo partido contra el mismo Dios. Y debemos notar bastante bien, ¿no?, esto, ¿por qué me persigues? Esa pregunta es muy importante para él y para nosotros. Yo creo que traducida en nuestro lenguaje más actual sería como decir, ¿cómo estás haciendo algo tan inútil de perseguirme a mí? ¿Qué piensas que vas a lograr con todo esto que estás haciendo? Y el Señor le dice, ¿no?, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Creo que cuando escuchó que le decían que el que hablaba desde esa cristofanía, porque ya sabemos que es una cristofanía,
se le desplomó todo. Yo creo que fue como un terremoto de grado 9, ¿no? ¿Alguien ha estado en un terremoto así fuerte, que parece que se te cae todo encima? Se desplomó toda su estructura de valores y todo lo que él había pensado respecto del Señor, y se dio cuenta que no le conocía realmente. Y el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es como una parábola breve que el Señor está haciendo sobre la vida de Saulo. Un aguijón es lo que usaba un granjero cuando hacía su tarea de arar la tierra, y tenía ese aguijón para que el buey, pinchándolo, llevara, ¿no?, el arado hacia donde él lo quería llevar. Y estas coces que dice, ¿no?, son unas patadas que daban los bueyes, ¿no?, porque les dolía, entonces daban patadas contra ese aguijón. Y aquí evidentemente el buey se trata de Saulo, ¿no? Y el granjero es el Señor Jesucristo, que tiene ese palo, ¿no?, que está aguijoneando a Saulo, pero él era estúpido, terco. Jesús lo punzaba en una cierta dirección correcta, pero Saulo no, era insensible, no se daba cuenta. Y en vez de someterse a Cristo, lo único que hacía era dar patadas contra su Creador. Y lo único que hacía eso era aumentar el dolor de su vida. Yo creo que estas punzadas comenzaron hacía tiempo, y creo que una de las principales fue cuando martirizaron a Esteban, que él estaba allí. Nuestro texto dice que estaba allí a tierra temblando, temeroso, y esto también nos recuerda, ¿no?, que una conversión cristiana no es siempre algo color de rosas, ¿no?, sino que en este caso estamos viendo algo dramático en la conversión de Saulo. Él estaba aterrorizado allí por todo lo que estaba sucediendo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí también tenemos dos preguntas que son muy importantes para que las apliquemos tú y yo a fecha de hoy. Él se tuvo que preguntar ese día: ¿realmente conozco a Dios? ¿Qué conozco de Dios? Con todo lo que he aprendido, ¿y no le reconozco? Y la otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Son dos preguntas que tú y yo también tenemos que hacernos delante de la Escritura y del Señor. Creo que son pocos los que realmente tienen las agallas de decirle al Señor, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer? Y evidentemente que si estamos dispuestos a hacerle esta pregunta al Señor, tenemos que tener una actitud de sumisión y de obediencia, de reconocerle realmente como Dios, como el Señor, como nuestro Creador. La pregunta que Saulo hizo aquí en nuestro texto es una pregunta muy personal, ¿no? Él utiliza: ¿qué quieres que yo haga? Y creo que tú y yo también tenemos que pensar en esto, principalmente porque muchas veces somos gente que tendemos a pensar que tienen que hacer los demás, cuando en realidad esto se trata de una relación personal entre el discípulo y el maestro. Señor, cuando estoy delante de ti, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo que se estaba preguntando Saulo en este momento. Y el Señor le responde a él y le dice algo de muy corto plazo. Esto también me parece muy interesante, porque el Señor no es que le revela allí todo el proceso que él tendrá que llevar a cabo en lo que el Señor, sabemos que ahora lo vamos a confirmar, había proyectado para él. El Señor le dice solamente: levántate y entra allí en Damasco y espera
que vas a recibir instrucciones. Otra vez me venía una conexión, ¿no?, con el Antiguo Testamento, cuando el Señor da el maná y las codornices que le da al pueblo, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en el Señor día a día. Ese es nuestro reto. Nuestra fe es una fe que tiene que pensar en estos términos, como es el Señor, que se lo está planteando aquí a Saulo. Él nos dirige un paso a la vez. Y Saulo retoma el camino a Damasco. No obstante, llega allí y dice que estaba conmocionado. Estuvo 3 días ciego, no comía ni bebía. El trabajo interno que estaba sucediendo en él era un trabajo muy profundo. Creo que fue una experiencia traumática. Y claro, todo lo que tenía que hacer era estar allí esperando. Y se habrá puesto en discusión todas sus ideas, toda su formación, todo lo que él pensaba que tenía muy claro, ¿no?, y que lo llevaba a hacer esa misión que iba a hacer a Damasco. Vamos a nuestro tercer punto. El Señor comienza a transformar a Saulo a una tercera etapa, a una segunda etapa en su vida, ¿no? Y para esto el Señor se sirve de Ananías, un siervo que también es importante que tú y yo meditemos en él, que es un siervo muy humilde que el Señor tenía allí en Damasco, un discípulo que no tenía ningún cargo, no era ni apóstol, no era ningún profeta, dice la Escritura, tampoco era un pastor, ni tampoco era evangelista como Felipe, ni tampoco era anciano, dice la Escritura, ni tenía cargo de diácono como los 7 que se habían nombrado. Sin embargo, aquí, en este paso fundamental del cristianismo, es una herramienta muy importante que el Señor está utilizando. Y esto creo que conecta con lo que hablábamos el viernes en la meditación. Nosotros somos un pueblo donde no tenemos las jerarquías papales, ni mucho menos. Somos un pueblo donde creemos que la Escritura dice que hay un sacerdocio universal y entonces todos somos importantes delante del Señor. Y esto es lo que nos demuestra nuestro texto hablándonos de Ananías. No dice nada ni antes ni después de lo que sucede con Saulo. Lo único que sabemos es que era un sincero discípulo del Señor, y lo vemos porque el diálogo que describe Lucas es un diálogo realmente maravilloso, de un discípulo que ama a Cristo. Vemos su disponibilidad inmediata. El Señor le habla y Ananías dice, ¿qué tengo que hacer? Un siervo dispuesto. ¿Qué quieres que haga? También dice Ananías. Y en verso 10 vemos que recibe instrucciones muy específicas, porque claro, la misión que se le encarga era una misión peligrosa, porque todos sabían el perfil de quien tenía que ir a asistir. Saulo, el gran perseguidor. Ananías se ve que se había enterado todo lo que había hecho Saulo, y se ve que la iglesia en Damasco estaba preparada, estaba sensibilizada para lo que se venía, esa persecución que llegaba desde Jerusalén. Entonces Ananías, yo creo que sin ser insolente con el Señor, pero tiene, no objeciones, pero sí pide aclaraciones con mucha lógica y fundamento, porque él sabía a quién tenía que ir a ver. Pero el Señor le da instrucciones muy detalladas, ¿no? Le dice en el verso 11 y 12, ve a tal dirección, allí hay un hombre que está teniendo una visión, que ve que irá a Ananías a orar por él, a sanarle. Y entonces vemos que Ananías, con mucha valentía, obedece al Señor y va y se dirige allí
a donde estaba Saulo, esperando que llegara, y entra, se encuentran y él ora. Primero mencionar la oración de Saulo, ¿no? Porque indicaba que Saulo está orando y vemos ya ese cambio, ¿no? Que está dándose en su corazón, de perseguidor, ya está cambiando, ¿no? Señor, dice, tú sabes quién es, le dice Ananías al Señor. Pero el Señor le recuerda, ve, porque este es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios todavía no había revelado completamente lo que iba a suceder con Saulo, pero también me parece un privilegio, ¿no?, que Ananías tuvo esas primicias, ¿no?, de lo que el Señor le dijo: este es un instrumento que yo he elegido para que extienda el reino de los cielos. Y entonces dice que Ananías ora por él. La imposición de manos también me parece algo muy interesante, ¿no? Como el Señor muestra a Saulo ese afecto, ese amor que le tiene, tocándole porque él no veía nada. Y Ananías le dice: no, hermano Saulo. Eso también, ¿no? Él comienza a sentir ese contacto con el pueblo de los discípulos, al que Saulo estaba persiguiendo con tan malas intenciones. Esto está comunicando, ¿no?, ese cambio que está viendo en esa relación. Y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y entendemos que en ese momento que el Espíritu Santo entra en la vida de Saulo, él realmente es liberado de esa ceguera que tenía, que lo aquejaba, una ceguera física en ese momento, pero que también, como hemos visto, no era una ceguera espiritual totalmente. Dice que al instante recibió la vista, se levantó y fue bautizado. Vemos que ahora Saulo podía ver no solamente con sus ojos físicos, sino que también está viendo ya espiritualmente. Él habla de ese bautismo, ¿no? Y va a dar ese paso del bautismo. No entendemos por qué, porque Ananías no sale en el texto que hable, que le diga que se tiene que bautizar, pero sí esto nos hace entender que Saulo sí tenía claro, ¿no?, esto de la importancia del paso del bautismo. Puede que a lo mejor se lo hubiese dicho, no sabemos si Lucas tomaba todos los detalles, ¿no?, del diálogo, pero bueno, lo más importante es que Saulo da este paso del bautismo. Quizás los había visto él los bautismos ahí en Palestina. Nuestro texto, ya para ir finalizando y algunas aplicaciones más, dice que retomó aliento, se alimentó, recobró fuerzas y comenzó a estar con los discípulos y vino a ser amigo de aquellos que antes intentaba encarcelar o matar. Y esto nos demuestra, ¿no?, la transformación radical que el Señor hizo en la vida de esta persona. Entonces, terminamos con algunas aplicaciones más. Creo que tú y yo esta mañana tenemos que pensar, ¿no?, que la conversión, como hemos visto en la vida de Saulo, no obedece a ningún mérito, porque aquí vemos que Saulo, al contrario, no tenía más que errores en su vida. Sin embargo, vemos que es un acto soberano del Señor Jesucristo. Vemos en los versos 3, 4 y 5 cómo es Él que toma la iniciativa y se dirige a Saulo a encontrarlo en el camino de Damasco, y así lo hizo contigo y lo hizo conmigo allí donde estabas, en Cataluña, en Madrid, en Argentina, en Honduras, allí donde estaba el Señor te fue a buscar, en Chile.
te fue a buscar allí, en ese camino que estabas siguiendo de autorrealización, de espaldas a tu Creador. Y te ha llamado para seguirle, para atenderle, para escucharle, para entender quién es Él, cuáles son sus planes y cómo tú tienes que encajar en esos planes que el Señor tiene. La segunda aplicación que también creo que tenemos que meditar es que hemos visto una crisis transformadora. No hemos visto algo así de rosas, ¿no? Sino que hemos visto algo traumático. Versos 6, 8 y 9. Creo que también nuestra meditación de hoy nos hace pensar, ¿no?, en que tenemos que obedecer. Si decimos que somos gente que ha sido convertida, especialmente los que llevamos muchos años en el camino cristiano. Tú llevas muchos años en el Señor, como yo. Entonces estamos llamados a pensar si estamos obedeciendo a nuestro Dios en los términos que Él quiere, no en los términos que nosotros pensamos, como estaba haciendo aquí Saulo. Creo que la conversión también implica que tenemos que reconocer la iglesia, porque dado este tema que somos como esos camiones del vídeo, ¿no?, que vamos allí a nuestro aire y a toda pastilla por ahí, muchas veces la iglesia nosotros no la reconocemos ni reconocemos lo que el Señor está haciendo en la iglesia y cómo Él mueve los hilos de su iglesia, de su pueblo. La iglesia no es mía, no es tuya, no es de ninguno de los que está aquí, es del Señor. Y nosotros tenemos que mirarle a Él y ver cuáles son sus planes para su pueblo. Y la última aplicación es que tenemos que quitar también este tema, ¿no?, de que muchos dicen de que el Señor cambió el nombre de Saulo a Pablo, ¿no?, cuando en realidad no es bíblico. Y quiero que también tú y yo lo sepamos esto, ¿no? No hay ninguna parte de nuestro texto de la Biblia que diga esto. Esto es algo que se ha dado, ¿no?, que algunos han dicho, antes era malo y se llamaba Saulo, y ahora es bueno y se llama Pablo. Esto no es así. Saulo no tenía ningún mérito ni ninguna buena obra para que el Señor lo llamara al ministerio cristiano, y tampoco al momento de transformarse hubo un cambio de nombres, sino que él tenía simplemente el nombre en hebreo, digamos, del pueblo de Israel, que es Saulo, y el otro nombre era el mismo nombre, pero en griego. Y entonces a él se lo comienza a llamar como Pablo, ¿no?, cuando su enfoque comienza a ser el desarrollo de todo el cristianismo, especialmente hacia los gentiles. Paro aquí, vamos a orar y después dejo paso a Manuel para que nos siga presidiendo. Señor, muchísimas gracias por este tiempo de meditación. Gracias por este libro, Señor, que es un libro tremendo, Señor, para nosotros, la Biblia, especialmente ahora Hechos que estamos meditando. Señor, te pido que yo pueda ahora aferrar todo esto que he estado meditando y que he compartido ahora, Señor, con mis límites, pero te pido que tu Espíritu, Señor, que influyó sobre Pablo, que hemos visto hoy día, Saulo, Señor, ese Espíritu que también ha influido en cada uno de nosotros, nos siga guiando, Señor, en este camino que estamos haciendo de discípulos tuyos, Señor, en este pueblo al que tú amas, Señor, a pesar de que somos lo que somos, pero tú nos amas, Señor, y lo vemos, Señor, lo vemos en modo notable, como tú te preocupas por nosotros, Señor, cómo nos amas, Señor, y también te pido que nos ayudes ahora, un poco como ayer meditábamos, ¿no?, con el servicio de don Desiderio, Señor, de la misma forma que has hecho en Saulo, Señor, que hiciste en Desiderio, que a un cierto punto de nuestras vidas tú nos cambias. Señor, te pido que tú nos ayudes a hacer realmente un pensamiento profundo, Señor, que podamos analizar a qué punto estamos contigo, Señor,
Señor, que esas preguntas que dice Saulo, que cuando te dice quién eres, Señor, que nosotros también nos podamos preguntar si realmente te conocemos, Señor. También que te pido que tu Espíritu nos ayude a entender qué tenemos que hacer, Señor. Y también que nos dé la humildad, Señor, y la disponibilidad para servirte. Señor, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.